Un placer estar de este lado hablando con todos ustedes después de unos días de descanso, que en realidad no fueron tanto descanso porque era imposible no estar atento a lo que estaba ocurriendo, ya que estamos frente a un reordenamiento total, completo y absoluto de la economía mundial, cuyo orden había sido establecido después de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1947, donde se estableció las bases del sistema que luego se llamó globalización, donde los estados iban a comerciar entre ellos para poder producir lo que mejor podían producir e intercambiar bienes y servicios entre ambos, o todos. Trump de un plumazo tiró eso por la borda y volvió a las políticas proteccionistas que les venía anticipando las últimas semanas, con la diferencia abismal de que las tarifas que puso fueron muchísimo más altas de las que nadie podía esperar. Eso provocó una hecatombe, una catástrofe bursátil que no solamente afecta al mundo de las finanzas, sino a todos ustedes. Ni se fijen cómo está su cuenta de pensión, superannuation, inversión, lo que usted quiera llamarlo, porque han perdido hasta las ganas de comer. Las tarifas han retrotraído a Estados Unidos a tener las tarifas más altas arancelarias desde la década de 1930. Estamos hablando de hace prácticamente un siglo. Las tarifas, no vamos a llamarlas más tarifas. Las tarifas generalmente son aranceles aduaneros, pero en lenguaje bien criollo, las tarifas son impuestos. Trump, que había dicho que iba a bajar los impuestos para bajar el costo de vida, ha hecho exactamente lo opuesto. Puso una tarifa de 10% como mínimo para todos los países del mundo, sin excepción, desde Australia a Argentina, y después puso tarifas más altas para socios comerciales importantísimos como China, como Vietnam, incluso toda la Unión Europea. Le puso tarifas draconianas a sus propios aliados en un potencial conflicto bélico. Insólitamente no le puso ninguna tarifa a Rusia. Supongo que eso será porque ya tienen sanciones económicas. Pero no entremos en eso. Entremos en lo que esto significa. Las tarifas aduaneras provocaron que se pierdan más de 6.000, no, se lo voy a decir en números diferentes, en 6 trillones de dólares en 2 días. El índice más importante, que es el Standard & Poor's 500, perdió en una semana casi el 10%. En una semana. El Nasdaq, que la tecnología cayeron más. El Dow Jones cayó más de 1.000 puntos el día siguiente que se anunciaron las tarifas, porque se anunciaron después que había cerrado el mercado. El día que se anunciaron, porque se anunciaron a las 4:10, el mercado cierra a las 4. El mercado había terminado en alza, porque se esperaba que Trump iba a usar el sentido común. Pero los anunció a las 4, empezó el discurso a las 4:10. El día siguiente la bolsa cayó 1.000 puntos y al día siguiente volvió a caer otro casi alrededor de 2.000. Estos son números que no se habían igualado desde que se produjo la pandemia, donde tuvo los gobiernos, para bien o para mal, sin saber lo que estaba pasando bien y por las dudas, cerraron el planeta y cerraron toda la economía. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué cayó tan brutalmente? Porque al subirse los impuestos para los productos que se importan, eso va a provocar una retracción en el consumo. Y al provocarse una retracción en el consumo, eso provoca una recesión económica. La bolsa nunca es el índice de lo que la economía muestra hoy. La bolsa es un reflejo de lo que la gente piensa va a pasar entre 3 y 6 meses. Entonces, cuando los aranceles aduaneros o impuestos suben y lo que hoy costaba 1, mañana va a costar 1,40, a lo mejor la gente no lo va a comprar. Y eso va a provocar un nivel de descenso en toda la industria productiva, en toda la economía. No hay lugar donde esconderse. El punto tal que eso también va a generar inflación, recesión, desempleo. ¿Y por qué?
Porque Trump está convencido, en mi opinión equivocadamente, que Estados Unidos tiene que convertirse una vez más en una potencia industrial. Le voy a dar un ejemplo. Usted dirá, bueno, si Estados Unidos cobra el 10% o el 2% para que entre aranceles, ¿por qué Vietnam va a cobrar el 80%, lo que fuese? No está bien, está mal. Pero no es el remedio en este caso peor que la enfermedad. Le doy un ejemplo, tranquilo. Si usted quiere comprar un juguete, los juguetes vienen de Vietnam. ¿Por qué vienen de Vietnam? Porque como le había puesto aranceles a China y se esperaba, las compañías mandaron sus fábricas a Vietnam, Camboya y demás. Ahora bien, el juguete ahora no va a costar 1, va a costar 1,80. Usted no lo va a poder comprar, no lo va a querer comprar. Cosa suya. Acá, a lo mejor la mayoría no va a tener la plata para comprarlo. Pero esto es un ejemplo que le estoy dando. ¿Cuál es lo que quiere Trump? Que el juguete se fabrique en Estados Unidos, pero nadie lo va a fabricar en Estados Unidos. Porque hay muy poco margen para fabricar juguetes. Lo mismo con las zapatillas. Usted fíjese que las marcas de zapatillas Adidas, Nike y demás perdieron prácticamente más que cualquier otra compañía. Bueno, Apple se cayó este año más de $1.000 millones. Por ejemplo, Estados Unidos impuso un arancel del 46% a los productos de Vietnam, 49% para Camboya y tasa de más del 30% para Tailandia, China e Indonesia. Entonces Nike se desplomó un 13%, Adidas un 11%, Puma un 14%. Porque ¿qué pasó? Como las zapatillas se hacen en Vietnam, no las van a poder vender al precio que lo podían vender antes, van a estar mucho más caras. ¿En qué se va a beneficiar usted o el consumidor estadounidense? En nada. En nada. Además, no es cierto, como dijo, en mi opinión no es cierto lo que dijo Trump, de que Estados Unidos estaba siendo violada por todos sus aliados económicamente. Utilizó esas palabras. No es cierto eso. Porque si fuese así, Estados Unidos sería el país más pobre del mundo y es uno de los más ricos. Querer reconstruir, desde el punto de vista económico, una potencia industrial hoy no es viable. Estados Unidos, como Australia y demás, tiene que exportar productos con valor intelectual agregado, software, servicios y demás, tornillos, clavos, metales, no. Al poner un impuesto del 25% a todos los autos que vienen del extranjero, dice, bueno, que compren autos en Estados Unidos. El problema es que los autos que compran en Estados Unidos, las autopartes vienen del extranjero también y están sujetas al 25%. Entonces, si usted tiene que comprar un auto, esto va a afectar a todo el mundo, lo digo a Estados Unidos, porque es lo mismo a todos lados. El precio se va a ir por las nubes y usted a lo mejor no lo va a poder comprar. Trump podrá decir correctamente, bueno, si yo quiero poner un auto hecho en Estados Unidos en Europa, me cobro un arancel más caro del que yo le cobraba a los que vienen de Europa. Es cierto eso, pero hay maneras de negociarlo y esta no es la manera, porque que nadie me diga que esto es bienvenido por ningún sector de la sociedad. Él dijo que iba a bajar los impuestos, no que los iba a subir brutalmente. Las tarifas es una suba de impuestos brutal. Australia ha sido afectada obviamente por esto, le pusieron un impuesto del 10% a casi todos las exportaciones australianas a Estados Unidos. Hubo algunas excepciones en la industria farmacéutica y demás, pero el tema es que esto va a traer pobreza, esto no va a traer riqueza. Trump, el viernes, mientras el mercado se caía a 2.000 puntos, se fue a jugar al golf en su campo de golf que tiene en Miami, por la zona de Doral, a 1 hora de mi casa. Jugando al golf y dijo, no importa que el mercado se caiga, ya va a subir. Tenemos un plan y va a ser un gran momento para que los estadounidenses se vuelvan ricos. No. El jefe del Banco Central, que en Estados Unidos, que se llama Jeremy Powell, dijo que no puede, dijo que espera que va a subir la inflación y que el problema que tiene él es que no puede bajar las tasas de interés en este momento porque la inflación
va a subir y probablemente se convierta en endémica porque no sea una suba de un momento, sino que siga en el tiempo. Dijo que la obligación del Banco Central estadounidense o la Fed es asegurarnos que este precio no se convierta en un problema yendo para este aumento de precio no se convierta en un problema yendo para el futuro. Y Trump sabe que Trump le contestó por las redes sociales y le dijo: bajar las tasas de interés, dejar de hacer política, le dijo. El presidente, al jefe del presidente del Banco Central, que es se los digo en castellano, pues el gobernador de la Federal Reserve, por las redes sociales. El presidente, en todo caso, no debe intervenir en la independencia del Banco Central, pero si le tiene que hacer llegar algo, se lo puede hacer llegar a través de un emisario en forma privada y no apretarlo públicamente, porque lo que hace al apretarlo públicamente es obligarlo a que él haga todo lo contrario. Además, no va a bajar las tasas de interés en estas circunstancias. Cuando la bolsa generalmente cae catastróficamente como cayó, lo que hace generalmente la Reserva Federal es bajar las tasas de interés. Pero en este caso no lo pueden hacer, porque van a estar alimentando al monstruo inflacionario que se desataron con estas políticas económicas regresionistas, anacrónicas, y que están probadamente, pero comprobadamente establecido que no hacen crecer la economía. Pero reitero, esto es un reordenamiento total, completo y absoluto del orden económico mundial, y esto recién empieza. Algunos dicen que Trump puso tarifas muy altas para empezar a negociar después. Pero el problema es que las puso tan altas que incluso si negocia por debajo de esto un poco, van a ser igualmente altas. Pero la respuesta no la tiene que recibir de comentaristas políticos, económicos o deportivos como el quien les habla, sino por la gente, por los quienes manejan los fondos de inversión, por los mercados, que lo apalearon y dijeron que esto es una verdadera porquería que va a provocar una tremenda pobreza y recesión. Goldman Sachs, el banco más importante del mundo, está hablando que las chances de recesión mundial son más del 60%. Entonces, estamos ante unas circunstancias muy, pero muy preocupantes. Además, acá no hubo un terremoto, no se cayó un banco, no hubo ningún problema sistémico. Esto es hecho por el hombre, por la mano del hombre, siguiendo una política económica que, en mi opinión, con todo respeto lo digo, no va a tener los resultados que él espera, sino todo lo contrario. No sé qué va a pasar. Agárrese fuerte, porque esto recién empieza y va a ser una montaña rusa espeluznante. Y todos aquellos, como quien les habla, que apoyamos a Trump en su reelección, jamás pensamos, o la gran mayoría, el 99% le diría yo, jamás pensó, pues si no lo hubieran votado, jamás pensó que esto iba a ocurrir. Se pensó que lo que iba a pasar era algo parecido a lo que pasó en la presidencia primera de Trump, donde él aplicó tarifas a un nivel moderado, que incluso el presidente Biden las dejó, no las modificó, y todo seguía muy bien. Y la economía americana venía muy bien. El día que se produjo la caída de 2.000 puntos, se dio a conocer la tasa de desempleo del mes anterior, que fue apenas del 4.2%. En condiciones normales, eso hubiera hecho que la bolsa subiera una barbaridad, que decir que la economía anda bien. Pero eso era una fotografía de lo que pasó antes. Y el mercado de valores mira lo que va a pasar más adelante. Y uno no está solamente obsesionado con el mercado de valores. Esto afecta a toda la economía, incluso hasta el mercado inmobiliario, porque un montón de partes que se usan para construir casas en toda la industria de la construcción vienen de China. Y a China ahora le pusieron un arancel del 54%. Señores, esto es muy preocupante. Y si usted me está escuchando en Australia, digo una cosa: si Asia se cae, Australia tambalea. Generalmente el precio del dólar australiano es un reflejo de cómo anda la economía china. ¿Y qué pasó con el precio del dólar australiano? Ya está a 60,59 centavos. Pero reitero, pasaron 2 días nada más. Si acá no bicicletean para atrás, esto va a ser, honestamente, una catástrofe económica impensada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lo que pasó en Estados Unidos
va a tener una influencia directa y yo diría determinante acerca de lo que va a pasar en las elecciones en Australia el próximo 3 de mayo. Ahora es claramente favorito el gobierno liderado insólitamente por Albanese para ser reelecto como primer ministro. Esto es porque todas las críticas de Dutton últimamente habían sido, en mi opinión, correctas, diciendo que Albanese había sido hostil a Trump, que no había hecho lo suficiente para poder mejorar la situación bilateral comercial con Estados Unidos, que no se había reunido con Trump, no había ido a la Casa Blanca, no había hecho un viaje, que esto, que lo otro. Dutton hizo esa apuesta, pero no pensaba, yo tampoco, que Trump iba a hacer lo que terminó haciendo. Entonces, por eso, hoy por hoy, el favorito para ganar las elecciones es insólitamente Albanese, porque Trump se convirtió en kriptonita. Y Dutton cometió el error estratégico en pensar que las tres elecciones iban a ser un referéndum en el desempeño del mal gobierno, pésimo gobierno laborista. Pero después de la primera semana de campaña, la premisa es que la coalición no tenía que haber hecho eso, sino que ahora, aunque la gran mayoría de los votantes no están de acuerdo en que Albanese ha sido un gran primer ministro, ni mucho menos, la gente se ha puesto mucho menos hostil. Y ahora la distancia que Albanese puso de Trump le está sirviendo como bandera política. Porque Trump le aplicó aranceles a todos, como le dije, impuestos a todos. Y ahora Albanese, con distanciarse de Trump, le está pasando lo mismo que le está pasando en Canadá, donde el partido liderado por Trudeau, que dejó de ser primer ministro, pusieron a otro primer ministro en Australia, en Canadá, no importa el nombre. Es inglés, fue gobernador del Banco de Inglaterra insólitamente, pero hoy es el primer ministro de Canadá. Pensaba que ese partido no tenía chance, pero como supusieron a Trump los canadienses, como han sido atacados por Trump diciendo que Canadá tenía que convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana, apelaron al nacionalismo y Canadá se convirtió en una campaña anti-Trump. Entonces, a pesar de que el gobierno de Trudeau había sido una verdadera calamidad, la realidad es que en Canadá, que va a haber elecciones también dentro de poco, el partido que está en el gobierno va a ser, hoy en día, es el favorito. Lo mismo está ocurriendo en Australia. Por eso le decía que acá no había dónde esconderse. La política del gobierno laborista ha sido pésima, pero Dutton ahora se quedó en offside. Y esto ya está reflejado por las encuestas. Hoy en día, las encuestas dan que si usted pone $100, no las encuestas, las apuestas, que ahí siempre me gustaron mucho más que las encuestas. Las encuestas se las conté en el último programa hace 6 días, donde le dije que el laborismo estaba adelante. Las apuestas ahora lo están ratificando. Hoy en día, si usted pone $100 para que el laborismo sea el próximo gobierno, gana 140. Y si usted pone $100 para que la oposición conservadora de Dutton sea el próximo gobierno, usted cobra 275. ¿Más clarito? Imposible. Eso significa que hoy por hoy las chances son de que el Partido Laborista tenga una mayoría muy, pero muy apretada o sea electo o reelecto como un gobierno en minoría. Pero gobierno al fin, con una alianza o con los verdes o seguramente con algún que otro independiente, que los australianos, que no se destacan por su brillantez intelectual desde COVID en adelante, en materia de elegir gobiernos y apoyar gobiernos no solamente a nivel federal, sino estadual, elijan. Así que la situación, yo le decía que era mala, pero no le quiero dar tan mala noticia, pero es realmente tétrico lo que está ocurriendo. Que Estados Unidos, yo nunca pensé que con Trump Estados Unidos se iba a volver a una política proteccionista que le provocó un tremendo daño económico y que la última vez que se aplicó fue hace 90 años. No sé qué decirle. En Australia van a seguir con el mismo gobierno de antes, se los anticipo desde ahora, faltan apenas 26 días o algo así para las próximas elecciones, y yo no creo que esto pueda cambiar la tendencia porque la guerra comercial ha decidido de alguna manera la elección en Australia.
Parece mentira, pero por más que Trump diga lo que diga, todavía el mundo está globalizado. Aunque él quiere volver a poner fronteras comerciales y barreras entre los países para que cada uno produzca y coma, o mejor dicho, consuma lo que produce. Eso es una receta para el desastre económico. Sí, lo compensarán de que tiene que cambiar de rumbo. No tengo idea. Trump tonto no es. Yo creo que si esto sigue así no va a tener más remedio que cambiar de rumbo a pesar de que diga lo contrario. Pero es muy obcecado. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo lamento profundamente es que hay otras agendas que ha llevado Trump a la práctica que me parecen excelentes, desde el punto de vista de terminar con la diversidad, terminar con el mamarracho de la exclusión por género. Todo eso me parece fantástico. Pero todo eso va a quedar tirado por la borda si la economía termina en el 15º subsuelo. Y por eso no es la única razón por la cual estoy apenado. Yo le diría, estoy bastante choqueado también por lo que está ocurriendo. Estamos viendo una pulverización de valores económicos que eran impensables hace días nomás. Uno está consternado porque ve que aquí no está primando la racionalidad y hay muchísimo dogmatismo. Y cuando hay mucho dogmatismo, generalmente la gente no escucha y termina estrellándose. No solamente pasa en la economía y en política, pasa en la vida también. Hacemos una última pausa y continuamos. Hoy no vamos a hablar de deporte porque realmente sería casi una falta de respeto a la brutal hecatombe que estamos viviendo todos, ¿no? Les voy a contar que ni bien se supo todo lo que ocurría, el presidente argentino Milei viajó a Estados Unidos, está en la Florida, en Mar-a-Lago, en la casa que tiene Donald Trump en Palm Beach. Casi sobre el mar hay una avenida, no está sobre la playa, hay una avenida justo enfrente. Y está allí para ver si puede extraer alguna negociación o algo por el 10% de aranceles que le puso Trump a la Argentina, que es injusto, como es injusto que le haya puesto lo mismo a todos los países de Latinoamérica, porque Estados Unidos no tiene un déficit comercial con ninguno de ellos. Estados Unidos les vende a ellos mucho más de lo que compra de ellos. O sea, todo esto no tiene ninguna lógica. No sé si Milei lo va a poder lograr o no. Su presidencia no anda bien, hay muchos problemas institucionales, cómo elige jueces de la Corte por decreto. No voy a entrar en esa politiquería, probablemente no tiene importancia. Los precios de las propiedades han subido un poquito, pero están todavía por los niveles inferiores al 2019. Una presidencia, yo pensé que iba a ser una presidencia revolucionaria en el buen sentido de la palabra, y terminó siendo una presidencia más, por ahora. Y honestamente, no creo que haya ningún cambio importante. No lo veo. Además se metió en problemas, aunque en relación a un tema muy álgido para los argentinos, no para mí, que es el tema de las Islas Malvinas o Falklands, donde dijo que él espera que un día los que vivan en las Falklands o Malvinas un día quieran ser argentinos. Imagínense eso, ¿no? Y a punto tal que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo salió a defender después de que Milei dijera que los malvinenses quieran ser argentinos es lo que estamos buscando sin tener que disuadirlos. Y claro, bueno, eso cayó mal, aunque tiene razón en realidad lo que dice Milei en ese sentido. O sea, Argentina no puede obligar a la gente que vive allí hace tantos por generaciones a que de repente quieran ser argentinos, no lo van a querer ser. Pero lo que dijo Milei, que le interpreta a su ministra de Seguridad, es que dice que Argentina tuvo un fracaso enorme porque en algún momento Argentina tuvo momentos históricos donde pudo buscar una solución inclusive antes de la guerra de 1982. Y después dijo, el verso político hizo que se reivindicara mucho, se gritara mucho, pero que nunca se lograra absolutamente nada. Y que todo lo que se decía era para la tribuna, para decirlo de alguna manera. Y es cierto, mi opinión muy particular, que usted no tiene por qué compartir, yo ni siquiera creo que las Malvinas sean Argentina. Miro el mapa, cuando fueron conquistadas o ocupadas por los británicos en 1873, Argentina ni siquiera existía como país. Estaba en medio de una guerra civil y el concepto de país de Argentina ni siquiera estaba dibujado en ningún mapa ni en ningún libro. Pero no tiene importancia eso. Lo que le estoy diciendo es que, para culminar este comentario, es que hoy en día toda la economía latinoamericana va a ser afectada duramente por
la guerra comercial de Trump. Va a haber una salida de fondos muy importante de los mercados emergentes de vuelta hacia los Estados Unidos, lo que va a provocar una caída de los bonos latinoamericanos, de las inversiones estadounidenses fuera de Estados Unidos. Y eso va a hacer que se empobrezca mucho más Latinoamérica de lo que ya estaba empobrecida. Porque si Trump está diciendo que los capitales deben invertirse en Estados Unidos, si no van a estar sujetos a tarifas arancelarias prohibitivas, eso quiere decir que nadie va a ir a poner una fábrica en México, en Colombia, en la Argentina, en Brasil o en Perú. Y que es donde está el verdadero capital, el capital europeo y el capital estadounidense, y el capital asiático. No lo van a poner ahí, porque si no, para exportar van a tener que, después al mercado más grande del mundo, el mercado estadounidense, va a tener que pagar tarifas arancelarias muy considerables, sino prohibitivamente antieconómicas. De manera tal que esto va a provocar pobreza mundial. No es solamente un tema de Estados Unidos o de Australia o de lo que fuese. En Estados Unidos van a tener un grave problema de recesión y de inflación. En Australia por esto van a reelegir un gobierno que ha sido realmente una calamidad. En Latinoamérica va a ser tremendo porque se van a chupar todo el dinero que venía antes a invertir, se va a ir por otro lado. Señores, agárrense, como les dije en su momento, esto de bueno no tiene absolutamente nada. Yo lo único que espero es que alguien un día se dé cuenta y tiren todo esto para atrás y volvamos a un mundo un poco más normal. Si va a pasar o no, no depende de mí ni de usted, pero por lo menos lo que yo quería es que usted esté enterado. Nos encontramos en unos pocos días más. Hasta luego.